¿Alguna vez han sentido que el permanente estado deficiente de las carreteras del país no refleja los impuestos recaudados y la alta inversión que supuestamente se hace en ellas anualmente? Nos encontramos en el libramiento de Chimaltenango, una mega obra que le costó al Estado 528.7 millones de quetzales, aproximadamente 37 millones de quetzales por kilómetro. Este proyecto necesario para este departamento para mejorar la circulación de este sector anualmente le genera gastos al Estado debido a una falla. Pero, ¿esto se pudo haber prevenido? Según la explicación de los expertos, el problema de esta obra se debe a la inclinación de los taludes. A la hora de terminar la construcción, también hay que planificar los taludes, los que sean estables. Pero seguramente, yo estoy seguro que tengo entendido que en este caso, los taludes no eran parte del alcance de la carretera, sino que iba a ser posterior que lo iban a hacer. Entonces, aquí es un tema de planificación. Y el tema de planificación es muy importante a la hora de construir las carreteras. Sin duda, la selección del libramiento de Chimaltenango como una obra era una obra prioritaria, que efectivamente tuvo problemas en cuanto a su implementación, en cuanto a su diseño, en cuanto al modelo de contratación. Esto es lo que debemos nosotros proponer para que haya un cambio en ese sentido. El cambio tiene que venir orientado desde el modelo de contratación y de aquellas obras elegibles complementarias para poder conservar en mejor forma el tramo vial. Originalmente nos preocupamos únicamente por la calidad, por ejemplo, de la rodadura y establecer que sea de concreto, que sea de asfalto, que tenga los espesores adecuados, que tenga la compactación adecuada. Pero a veces nos olvidamos de las obras complementarias que tienen que ver con el tema de la resiliencia al cambio climático. Por ejemplo, muchas de ellas tienen que ver con que se diseñen bajo un régimen de lluvias que no son los que actualmente se están dando en una zona, por ejemplo, o a los eventos extremos de lluvia que también nos pudieran afectar. O, por ejemplo, los efectos de la conducción de las aguas pluviales de las propiedades colindantes con el tramo carretero. Todos esos elementos deben de ser considerados en la inversión de la obra pública si queremos que esa obra pública sea una obra que dure a través del tiempo. Así como el libramiento de Chimaltenango, existen otros proyectos a nivel nacional que le genera anualmente gastos a Guatemala, pero ¿actualmente existe alguna solución que busque solventar esta situación? En el Congreso se está discutiendo la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria que, según sus ponentes, busca mejorar la calidad de las obras públicas, garantizar el mantenimiento de las mismas, agilizar los procesos de adjudicación de proyectos y prevenir que obras queden a medias, como son los casos del Puente del Trébol, el Puente de la Petapa, la CA2 Occidente y decenas de proyectos inconclusos y deficientes a lo largo del país. Pero, ¿cómo buscan conseguirlo? Eso lo proponemos nosotros en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que está en este momento en discusión en el Congreso, que lo que debemos de cambiar también es el modelo de contratación de la obra pública. Porque cuando nosotros ponemos el pago por disponibilidad como uno de los mecanismos de contratación de obra, lo que nos dice es que usted, como desarrollador del tramo carretero, usted va a construir, operar y mantener la carretera por un plazo determinado. Eso quiere decir, yo como contratista no voy a construir una carretera sin los estándares de calidad necesarios, porque yo voy a cobrar las anualidades siempre y cuando la carretera cumpla con los criterios de desempeño que garanticen que siempre esté disponible para que los conductores puedan transitar de forma ágil por ese tramo carretero. Entonces, para que haya una rentabilidad en ese proyecto, yo tengo que construir una carretera de buena calidad desde el inicio, porque si no, mi costo de operarlo y mantenerlo ya lo hace que no sea rentable. Guatemala necesita grandes proyectos de infraestructura, el puente Belice II, el puente El Frutal, la circunvalación del anillo metropolitano, que es la C50, para poder circular desde Escuintla hasta el Progreso sin pasar por el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, poder tener los anillos metropolitanos y regionales y también municipales que están ya en el estudio de preinversión que ha generado la cooperación de Corea. Así como también tener 4 carriles desde las fronteras de México hasta El Salvador, también desde los puertos, desde Puerto Quetzal hasta Puerto Barrios, poder tener carreteras de 4 carriles. Eso implica grandes inversiones en carreteras. Estamos hablando de inversiones de casi $7,700 millones en los próximos 10 años.
Para poder lograr esas inversiones a la velocidad que requerimos como país, tenemos que cambiar los sistemas. Y ese es uno de los desafíos más importantes que plantea la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la iniciativa 5431, que lo que pretende es poder primero generar un fondo de inversión en infraestructura estratégica para poder tener más recursos que se destinen al mantenimiento y a la operación y también a la construcción de las carreteras. Recordemos, por ejemplo, que Guatemala gasta exactamente lo mismo en mantener nuestras carreteras que El Salvador. El Salvador, siendo un país mucho más pequeño, invertimos lo mismo en mantenimiento Guatemala y El Salvador. Entonces, eso nos demuestra que Guatemala está invirtiendo muy poco en el mantenimiento de carreteras. Actualmente Guatemala cuenta con 17.440.23 kilómetros de red vial y para cubrir las necesidades de 18 millones de guatemaltecos, la red vial necesaria es de 37.951.89 kilómetros. Según el Foro Económico Mundial, en cuanto a calidad de infraestructura vial, Guatemala se encuentra en el puesto 117 de 119 países evaluados, pero ¿qué significa y qué consecuencias tiene esto para el país? Podemos reconocer que poder circular en Guatemala cada vez se ha hecho más complejo en los últimos años, precisamente por la falta de infraestructura vial en nuestro país. Y es que un país como Guatemala, en vez de estar construyendo 200 kilómetros por año de red vial, que es lo que tradicionalmente crece en nuestras carreteras, deberíamos de estar creciendo 2.000 kilómetros por año de red vial. Esto implica que Guatemala hoy es el país con la menor inversión en infraestructura vial por habitante. Tenemos apenas 1 metro de red vial por habitante, cuando países como El Salvador tiene 2, países como Estados Unidos tienen 20, países como Honduras tiene 4, México tiene 6. Entonces, lo que estamos viendo es que definitivamente ya nos estamos quedando rezagados en todo el continente americano por la baja cantidad de metros de red vial por habitante. Para los expertos, el mejorar la red vial de Guatemala mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos. Según sus estimaciones, en 10 meses, la CIVIAL tendría la capacidad de movilizar alrededor de $2.000 millones por año y generaría 200.000 nuevos empleos directos e indirectos. Para las autoridades es importante recalcar que este proyecto no busca privatizar la red vial, sino fortalecer la institucionalidad pública. De no hacer los cambios en este momento, las consecuencias pueden ser graves para los guatemaltecos. El país está colapsando porque no tenemos proyectos arriba de $150 millones. No existen proyectos en Guatemala porque el Estado guatemalteco, a través del Ministerio de Comunicaciones hoy, no tiene la capacidad de ejecutar proyectos de esa envergadura. Por el otro lado, estamos viendo que la ejecución presupuestaria dentro del Ministerio de Comunicaciones está muy limitada. Hay muy poca capacidad para poder avanzar. Lo estamos viendo con la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que puede ser el ejemplo más evidente. Y cómo el cambiar modelos hacia una ejecución mucho más eficiente puede ser una buena solución en este momento. Sin embargo, los expertos concuerdan en que no solo se trata de hacer carreteras, sino que es algo que va mucho más allá de eso. Mejorar las carreteras va a mejorar indiscutiblemente la economía del país. Entonces, ¿cómo podemos volvernos una ciudad más ágil? Pues tocaste un tema muy importante. Creo que el tema de túneles ahorita es un tema muy poco conocido en nuestra región. Estamos y creo que Guatemala, como es un país, como decía un amigo, un país arrugado, que tenemos muchas montañas y creo que el tema de túneles vienen a ser una parte, pues, una construcción relativamente ideal para nuestras montañas y unir las 7 ciudades que tenemos en toda la ciudad, y eso nos va a dar una movilidad. Creo que hay un tema también de ley ahí, que el subsuelo no tenemos una ley de subsuelo, entonces hay un problema ahí también político. Aparte de los, no soy experto en el tema de movilidad, pero creo que en mi área creo que el tema de
de túneles hubiera podido funcionar tanto en el libramiento de Chimaltenango como a venir a unir esto, a agarrar el subsuelo y tratar de usar el subsuelo. Si usamos el subsuelo como Transmetro, también vamos a llegar a ser de primera línea. Actualmente existe un plan de desarrollo vial para el 2032. Sin embargo, los planes no se han cumplido. ¿Será que esta ley es el impulso que el país necesita para mejorar la infraestructura vial?